y por eso es que al final de la plática voy a hablar sobre lo que nos interesa a nosotros en el laboratorio. Efectivamente, trabajo en el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM. Estamos enfrente prácticamente de Trabajo Social, a un ladito de la Dirección de Servicios Generales de Cómputo, y pertenezco a la Unidad de Materiales y Nanotecnología, y nuestro departamento se llama de Tecnociencias. Me he permitido organizar esta plática de la siguiente manera. Primero voy a hablar de dos tecnologías que se han desarrollado de manera paralela, que es la electrónica y la del almacenamiento de información por medios magnéticos. Posteriormente pasaremos a hablar un poco sobre lo que es la magnetorresistencia, el fenómeno de la magnetorresistencia, que se considera el punto de partida de la espintrónica, un poco la idea de esta nueva tecnología. Después vamos a hablar de semiconductores magnéticos diluidos y en particular de los sistemas que trabajamos en el laboratorio. Entonces, bueno, pues como ustedes saben, la electrónica pues es una tecnología que se ha desarrollado de manera vertiginosa, en particular después del descubrimiento, o bueno, de la formación del primer transistor en 1947 por esos tres investigadores. Y bueno, pues sabemos que la electrónica en particular comprende todos los efectos de transporte electrónico que dependen de la carga del electrón, y en la electrónica tradicional los espines de los electrones están orientados al azar y no participan en el comportamiento del dispositivo. Estos tres investigadores pues reciben el Premio Nobel de Física en 1956, como ustedes ya saben, y pues los primeros circuitos integrados eran enormes y cada vez se han ido haciendo más pequeños. De hecho, se dice que la invención del transistor es la más importante del siglo XX, debido en primer lugar a que se puede hacer cada vez más pequeño. Y esta carrera de lo más pequeño es lo que lleva a los investigadores en general y a la gente que está interesada en el almacenamiento de información en esta carrera vertiginosa. Ustedes recordarán la famosísima ley de Moore, que de hecho pues resulta que Gordon Moore era químico, de formación químico, y posteriormente llevó a cabo un doctorado en físico-química en Caltech. Él trabajó con uno de los premios Nobel de Física de los que desarrollan el transistor, como seguramente ustedes lo saben, y en 1965 le piden a Moore, ya que cumplía 35 años la revista Electronics Magazine, le pidieron a Moore un artículo en donde predijera cómo sería la electrónica del futuro próximo. Él empezó a trabajar con circuitos integrados. De hecho, los circuitos integrados para ese tiempo tenían más o menos 4 años de vida, y se dio cuenta que cada año los componentes de los circuitos se estaban duplicando, es decir, transistores y resistencias. De hecho, lo que Moore dijo fue eso, que los circuitos integrados duplicarían cada año el número de componentes. Posteriormente se conoce como la ley de Moore en nuestros días, que cada 18 meses el número de circuitos integrados se estaría duplicando. Pero esto realmente se dice que fue hasta la década de los 80, cuando este asunto de que cada 18 meses, pero con todo rigor, Moore dijo que se estarían duplicando el número de componentes de los circuitos integrados y que además serían 1000 veces más potentes. Es decir, en 1965 los circuitos integrados tenían 64 componentes, por lo tanto, él predecía que para 1975 estarían formados por 65.000 transistores, ¿no? Bueno, pues como ustedes saben, Moore, junto con otros dos investigadores, Robert Noyce y Andrew Grove, fundan Intel en 1968. Pero antes ya habían formado una compañía hacia 1964 y desarrollan los primeros microprocesadores. Ahora pues sabemos que los procesadores modernos, por ejemplo en el Core i7, se integran más de 700 millones de transistores, ¿no? Esto evidentemente va generando un problema tanto tecnológico como de otras magnitudes, porque ¿cómo vamos a hacer cada vez más pequeños y más pequeños los dispositivos electrónicos? Estamos llegando a un límite, y sobre todo porque la física clásica ya no responde a los comportamientos de esos nuevos dispositivos, sino que estamos empezando a observar fenómenos cuánticos. Entonces, bueno, esto por un lado.
Y por otro lado, pues como ustedes saben también, la industria de la información, del almacenamiento de información por medios magnéticos, pues también ha crecido de manera vertiginosa. De hecho, en esta aplicación, es una industria que tiene 25.000 millones de dólares al año y va creciendo a un ritmo del 20% anual. Y es muy curioso porque, por ejemplo, en 1943 el presidente de IBM decía que pues parecía que había un mercado mundial para tal vez 5 computadoras, ¿no? Eso es risible. De hecho, el primer disco duro se desarrolló en 1956 por IBM. De hecho, solamente tenía en ese tiempo estaba únicamente restringido para actividades militares. Y este primer disco duro pesaba 1 tonelada, tenía una capacidad de 5 megabytes de datos a un precio de $10.000 por cada megabyte. Estaba formado por 50 discos de 61 centímetros. Y entonces, bueno, es impresionante, ¿no? Pensar que ahora tenemos discos en 2012 de capacidad de 4 terabytes a una velocidad media de transferencia de 128 megas por segundo, ¿verdad? Cómo se ha desarrollado también, cómo ha crecido. Evidentemente, bueno, pues también recordamos el desarrollo de los floppy disks, que seguramente los más jóvenes no los conocieron, las cintas magnéticas, y bueno, ha habido un gran desarrollo alrededor de estas dos tecnologías. Y lo impresionante es que, a pesar de que las dos tienen que ver con los electrones, una básicamente tiene que ver con la carga y la otra con los espines. Entonces, curiosamente, hasta la década de los 80 es que uno vuelve a tener un poco de, o bueno, los investigadores tienen el interés de buscar nuevas tecnologías que permitan almacenar más información. Y esto se logra con el fenómeno de magnetoresistencia gigante. Pero de hecho la magnetoresistencia es un fenómeno que ya se había observado en 1856 por William Thomson, y se refiere al cambio de la resistencia eléctrica de un material conductor, y en este caso solamente podía variar 5% la resistencia cuando se encuentra en presencia de un campo magnético externo. Básicamente lo que hizo Lord Kelvin era, hizo un experimento con una placa de un material ferromagnético y lo colocó en la dirección de un campo magnético y en la dirección perpendicular a este campo, y vio cómo variaba la resistencia del material. Esto ya fue suficientemente importante porque en este fenómeno de magnetoresistencia pues ya se basó todo lo que tenía que ver, por ejemplo, con la lectura de los discos LPs, de los long plays, que a algunos de nosotros sí nos tocó. Para los más jóvenes, ¿no? Los CDs, que es otra tecnología. Pero bueno, en 1988, de manera independiente, dos investigadores, Albert Ferg, francés, y Peter Bloomberg, alemán, descubren que la magnetoresistencia puede incrementarse alrededor del 60% en multicapas, donde tenían un material ferromagnético, un material no magnético y otro material ferromagnético, pero lo más importante aquí es que estas capas tienen que ser muy finas, es decir, de unos cuantos angstroms. Ellos observaron que cuando se aplica un campo magnético pues, y se mide la resistencia baja considerablemente. Cuando se deja de aplicar el campo magnético y los espines de los electrones se encuentran orientados de manera antiparalela, pues la resistencia se incrementa considerablemente. Los primeros experimentos que llevaron a cabo Ferg y Bloomberg los hicieron a bajas temperaturas y en capas crecidas de manera epitaxial, lo cual en ese tiempo pues, impedía que pudieran llegar a desarrollarse dispositivos de manera comercial. Más adelante, un investigador norteamericano demostró que las capas no tenían que ser ni tan perfectas y podían fabricarse de manera, como por ejemplo por sputtering, y entonces esto los llevó a poder tener aplicaciones comerciales, de tal manera que ya para los fines de los 90 IBM saca las primeras lectoras de disco duro basadas en esta tecnología. Entonces, en 2007 reciben el Premio Nobel de Física, a pesar de que este fenómeno se registra en 1988. Este hallazgo se considera el punto de partida de lo que se conoce hoy como espintrónica o espinelectrónica o magnetoelectrónica. Entonces, de manera
manera muy resumida podemos decir que este fenómeno de magnetorresistencia se presenta, lo que encontró en primer lugar Lord Kelvin en ferromagnéticos, se considera, bueno, se llama magnetorresistencia anisótropa, y tiene cambios en resistencia a los materiales de alrededor del 5%. La magnetorresistencia gigante, que se presenta en multicapas, puede ser de 50% hasta 80% mayor la resistencia en los materiales multicapas se ha encontrado, y en los últimos años se conoce la magnetorresistencia colosal, ya que en algunos materiales como los óxidos de perovskita de manganeso, la resistencia se puede incrementar hasta en 600 grados, hasta en 600%. Lo que quería decir es que a temperatura ambiente, ¿no? Los primeros experimentos fueron a bajas temperaturas y ahora se pueden encontrar estos cambios en la resistencia a temperatura ambiente, lo que hace que los dispositivos, pues bueno, se encuentren al acceso de todo mundo, ¿no? Y sean baratos. Entonces, bueno, aquí la idea es justamente combinar tanto los espines como la carga del electrón. Y en particular, los materiales que se emplean en electrónica comúnmente, los semiconductores que se emplean comúnmente, se combinan con pequeñas corrientes de materiales magnéticos. Esa es la idea en general. Se conoce esta nueva tecnología como espintrónica, magnetoelectrónica, espinelectrónica, y hay dos aproximaciones para generar este tipo de materiales. La primera, como lo mencionamos, son los materiales multicapa, tipo sándwich, que de hecho se emplean ya en los discos duros y en algunas cabezas lectoras. Y la otra es generar en un mismo material un semiconductor que pudiera tener un comportamiento ferromagnético. A esto es a lo que se le ha llamado como semiconductores magnéticos diluidos o semiconductores semimagnéticos. Esta idea surge 10 años después de los experimentos de Albert Fertin Peter Blumer de la magnetorresistencia gigante, y la idea de generar semiconductores magnéticos diluidos surge con un investigador japonés, que viene más adelante, ahora lo veo, en 1998. Bueno, aquí, perdón, primero puse esta diapositiva en donde hay algunas de las promesas de esta espintrónica, de esta nueva tecnología. En general, lo que se busca es que los dispositivos cada vez sean más pequeños, más rápidos, más versátiles, más baratos. Esas son de las promesas de esta nueva tecnología. Guardar y transmitir información a nivel cuántico es el objetivo de esta carrera de investigadores en todo el mundo. La meta es el desarrollo de computadoras más rápidas, más potentes, lo cual no es trivial, no es una cosa que yo crea que en unos cuantos años podamos estar viendo, porque es un fenómeno más complicado, el asunto de los qubits, donde ya no tendríamos en principio estos sistemas binarios de 0 y 1, sino también podríamos tener las mezclas de estos sistemas. Hay quienes dicen que justamente manejando el spin podríamos tener este tipo de forma de almacenamiento de la información. Hay quienes dicen que los fotones podrían funcionar. Hay quienes dicen que los estados basales en los átomos simplemente, o en los iones, estados basales y estados excitados nos podrían estar haciendo estas funciones de los bits, pero también es muy difícil mantenerlos en condiciones normales de trabajo, porque al tener dispositivos tan pequeños que finalmente serían átomos o moléculas, el simple hecho de medirlos podría estar cambiando la respuesta de estos, ¿no? Entonces realmente es complicado el asunto todavía de las computadoras cuánticas, pero bueno, muchos dicen... Una pregunta, sí. ¿Eso que existe ahí de los estados cuánticos sí. entrelazados es lo que se conoce como entanglement? Sí. Sí. O enmarañamiento. Sí, o entrecruzamiento, de sistemas. Entonces, bueno, les decía que no solamente los espines, hay quienes dicen que los fotones pueden funcionar, pero en general yo creo que todavía esta tecnología va a tardar, ¿no? Y de alguna manera pues se han abordado estos problemas de la miniaturización de diferentes formas. Hay quienes emplean, por ejemplo, la nanolitografía
o hay quienes dicen que justamente las nanopartículas por sí mismas, pues evidentemente al presentar fenómenos cuánticos podrían emplearse para la formación de nuevos dispositivos. Yo creo que hay diferentes formas de abordar el problema, pero en el caso de la espintrónica pues es bastante interesante, aunque vamos a ver más adelante que no es tan trivial el asunto de sintetizar este tipo de materiales. Sí. Pero aquí la diferencia es que, por ejemplo, en el caso de los electrones son fermiones, sí, y en el caso de los fotones, por ejemplo, son bosones. Entonces, sí, ahí hay una diferencia, digamos, del punto de vista de... Efectivamente, sí. La forma de abordar el problema es diferente, pero bueno, hasta donde yo sé y he leído es este asunto, ¿no? De que se pueden emplear diferentes aproximaciones, ¿no? No solamente los espines, sino justo fotones o un simple ion que puede estar excitado, ¿no? Y entonces hay quienes dicen simplemente estado basal y estado excitado me puede estar dando esos ceros y unos y los estados intermedios y podríamos estar almacenando información. Eso es lo que se dice, realmente pues creo que tendremos que verlo en unos años, ¿no? Realmente hacia dónde va, hacia dónde se dirige la investigación y finalmente qué es lo más adecuado, lo más simple, lo más barato, ¿no? Para poder comercializar. Entonces, bueno, les comentaba que en 1998 este investigador, Hideo Ono, tiene un laboratorio de electrónica y de espintrónica en el Research Institute of Electrical Communication, y él hace una predicción. Esto no es una predicción, esto no es un experimento, sino es una predicción que hace de manera teórica, y él lo que dice es que un semiconductor de bandgap amplio como es el óxido de zinc, si se dopa con pequeñas cantidades de manganeso 2, podríamos formar un semiconductor ferromagnético a temperatura ambiente. A partir de ese momento, mucha gente ha trabajado con el óxido de zinc. El óxido de zinc se ha vuelto muy, muy popular y muchos hemos tratado de llegar a encontrar este sistema, ¿no? A temperatura ambiente, ferromagnético y un buen semiconductor. La verdad es que los resultados no son reproducibles. Mucho de lo que se encuentra en la literatura, vamos a ver un poco más adelante qué es lo que realmente se está formando, ¿no? Pero bueno, aquí menciono también a uno de sus principales colaboradores, a Thomas Speed. Él es polaco y llevó a cabo una estancia con Hideo Ono. A partir de ese momento, ambos han trabajado arduamente en tratar de sintetizar estos semiconductores magnéticos diluidos de diferentes formas, ¿no? Como ustedes saben, se puede abordar de diferentes maneras la síntesis de los materiales. Entonces, básicamente, lo que tenemos, pues bueno, podemos tener, son estos tres casos, en donde un semiconductor puede ser magnético, es decir, tiene un arreglo periódico de sus elementos magnéticos. El caso intermedio, que es un semiconductor magnético diluido, es decir, solamente tiene unos espines que se introducen en el material, y el caso en donde tenemos un semiconductor no magnético. Entonces, aquí la idea es que si tenemos una buena concentración de estos espines que agregamos al sistema, estos semiconductores son dopados normalmente con elementos de transición o algunas sierras raras, por lo tanto introducimos espines, pero si tenemos una buena cantidad de esos espines, normalmente los sistemas tienden a tener un acoplamiento antiferromagnético. Entonces la idea aquí y el reto es encontrar una concentración adecuada para que esos espines que estamos introduciendo al sistema puedan polarizar los espines de los electrones, de los acarreadores del semiconductor. Entonces ese es el reto. Pues justamente la idea entonces es sustituir dentro de la red cristalina del óxido de zinc algunos de los cationes del zinc por elementos de transición. ¿Cómo pueden ser estos, no? Y además, bueno, pues vemos que los radios iónicos pues son adecuados para sustituir dentro de la red cristalina. Se han hecho diferentes intentos para sintetizar este tipo de materiales. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, porque nosotros en el laboratorio tenemos algunos años trabajando ya en la síntesis o en la mecanosíntesis de materiales nanoestructurados. Y llamo la atención porque en general los químicos, cuando vamos a llevar a cabo una síntesis, decimos, ¿qué disolvente debo emplear? En lugar de decir, ¿necesito un disolvente? ¿Realmente necesitamos disolventes? Pues resulta que para todos los sistemas que son óxidos, sulfuros y nitruros, la mecanosíntesis es un excelente método. Barato y bastante reproducible. Hay un buen control. Entonces, este método consiste en cualquier
bueno, o la mecanoquímica o mecanosíntesis, cualquier método en donde la energía necesaria para llevar a cabo la reacción química deriva de un proceso mecánico. Estamos haciendo una reacción, no estamos fragmentando la materia. Aquí lo que hacemos es partir de sales metálicas, puede ser un medio básico o puede no ser un medio básico, un medio ácido, y llevamos a cabo la reacción a través de un simple mortero de ágata, o puede ser un molino de bolas o un molino de mortero. La verdad es que yo creo que aquí tenemos mayor control, y les decía, lo que estamos llevando a cabo es una reacción química. Entonces depende de la concentración de los reactivos de partida para poder tener buenos resultados y poder tener nanopartículas. ¿Qué ventajas tenemos? Pues la verdad es que es un proceso bastante sencillo. Se estabilizan fases que por otros métodos resultan metaestables. Son reacciones químicamente limpias. Tenemos obtención de compuestos con un tamaño de partícula controlado. Hay un ahorro energético y la utilización de los reactivos, la verdad es que es de fácil manipulación, ¿no? Entonces, tiene bastantes ventajas. Y bueno, pues no es algo nuevo. La mecanosíntesis o mecanoquímica, fue introducido este término por Wilhelm Ostwald en 1891, quien por cierto también recibió el Premio Nobel de Química en 1909. Entonces, pues lo que nos interesa en el laboratorio, justamente a nosotros, es en general sintetizar materiales multifuncionales, y nos referimos a multifuncionales para decir que son materiales que presentan simultáneamente diversas propiedades, que pueden ser eléctricas, magnéticas, ópticas, mecánicas, y estas se interrelacionan para dar nuevos fenómenos, ¿no? ¿Quiénes nos pueden dar este tipo de comportamientos? Pues los óxidos metálicos. Los óxidos metálicos en general, pues muchos son conductores, catalizadores, emisores de luz. Muchos se emplean para la fabricación de dispositivos espintrónicos, para la fabricación de semiconductores, elementos, muchos de ellos, multiferroicos, y también se emplean para el almacenamiento de información por medios magnéticos. Estos son algunos de los sistemas que hemos sintetizado en el laboratorio, y como ustedes ven, tenemos al óxido de zinc, el óxido de zinc dopado. Hemos trabajado también últimamente con otro semiconductor que es el óxido de indio, que también es un semiconductor de banda amplio, y los sistemas dopados con este mismo semiconductor. Regresando al óxido de zinc, nosotros hemos sintetizado nanopartículas de alrededor de 9.2 nanómetros de diámetro. Aquí muestro algunas fotografías de HRT, de las dopadas con cobalto y las dopadas con hierro. Ustedes pueden ver los diámetros de partículas, que son alrededor de 8 nanómetros. Pero lo que es interesante es que en general hemos observado un comportamiento superparamagnético de estas nanopartículas dopadas. Pueden existir diferentes razones. Bueno, y en el caso particular de las nanoestructuras, ustedes saben que todos los fenómenos de superficie se vuelven muy importantes. Entonces, difícilmente podemos dopar. Tienden estos sistemas a formar los óxidos más estables en la superficie de la nanopartícula. Porque, bueno, uno de los problemas de trabajar con dopados es justamente, ¿no? Es decir, tenemos cúmulos aislados del metal de transición que yo meto en el sistema, o lo tengo en el intersticio de la red cristalina del óxido de zinc, o realmente estoy sustituyendo al zinc dentro de la red cristalina. Evidentemente, todo eso va a cambiar el comportamiento magnético del sistema. Pero lo que nosotros hemos observado es esto, ¿no? Entonces, superparamagnetismo. No sé, nada más para recordar un poquito este asunto del superparamagnetismo, introduje esta diapositiva para que ustedes recuerden simplemente que tenemos sistemas, los sistemas ferromagnéticos, pues presentan una curva de histeresis en donde tenemos una saturación de los espines, de los de los grupos de espines, de los espines del sistema. Cuando retiramos el campo magnético, queda una remanencia y necesitamos aplicar un campo magnético en la dirección contraria para llegar a cero, y es lo que se conoce como campo coercitivo. Esos 3 parámetros definen la curva de histeresis. Y con los materiales superparamagnéticos, lo que tenemos es una saturación importante, no existe remanencia ni campo coercitivo. Y estos sistemas se han empleado en los últimos tiempos para aplicaciones de hipertermia magnética para tratamiento de tumores cancerígenos. En general, los superparamagnéticos. Que no digo que estos dopados, en general son ferritas,
las que se han empleado para este tipo de tratamientos. Bueno, pues una de las técnicas que nos ayuda a nosotros a identificar estos sistemas es el Raman. Ustedes saben que el óxido de zinc presenta este Raman característico. Tenemos esta señal en 436 nanómetros. Y bueno, cuando tenemos nanopartículas, pues en general tenemos una respuesta un poco menos intensa. A nosotros nos ha servido mucho pues todo lo que tenemos, el trabajo previo en el laboratorio de toda la síntesis de nanopartículas, porque como ustedes recordarán, pues nos interesa sustituir al zinc por hierro, por cobalto, por níquel, por manganeso. Un trabajo previo que tenemos en el laboratorio pues es la síntesis de estas espinelas, y como ustedes pueden ver, pues tenemos el Raman característico. Cuando nosotros dopamos, y de manera muy rápida, pues, solamente muestro este ejemplo, cuando lo dopamos, por ejemplo, con hierro, estas nanopartículas de óxido de zinc, pues lo que hemos observado es que se forma la magnetita, que no la hematita. La hematita presenta esta señal intensa por 1315, pero lo que nosotros estamos observando es la formación de magnetita. Entonces, ¿qué es lo que vemos? De manera resumida, pues lo que hemos estado encontrando es esto. Cuando trabajamos con manganeso, hierro y cobalto, lo que se observa es la formación de la espinela más estable y muy probablemente en la superficie de la nanopartícula. Cuando trabajamos con níquel y cobre, pues lo que se forma es el monóxido de estos metales. Debo decir que las nanopartículas de óxido de zinc, de la manera en que nosotros los obtenemos, se forman a temperatura ambiente, entonces no hemos tenido que calentar. Por lo tanto, la formación de estos óxidos que estamos proponiendo sobre las nanopartículas de óxido de zinc son a temperatura ambiente, son los más estables en cada caso, ¿no? Son las fases más estables, la espinela y el monóxido correspondiente. Les decía que también hemos trabajado con óxido de indio, porque una de las limitantes en el caso del óxido de zinc también es la geometría alrededor del hielo metálico central. El óxido de zinc que cristaliza como tipo bursita, el zinc tiene un ambiente tetraédrico. Si ustedes recordarán, en el caso de los transicionales, pues dependiendo del metal de transición va a ser favorecida una geometría u otra, normalmente tetraedros y octaedros. En el caso del óxido de indio, tiene una estructura en donde tiene sitios tanto octaédricos como tetraédricos. Por lo tanto, nosotros decimos, bueno, pues puede ser un poco más fácil incluir al ion metálico transicional dentro de la esfera del óxido de indio, o de la red cristalina del óxido de indio, y favorecer esta sustitución. Entonces, bueno, un poco de lo que hemos hecho hasta ahora, un poco de lo que hemos hecho hasta ahora y por el mismo método de mecanosíntesis nos ha permitido obtener nanopartículas de óxido de indio de 10 nanómetros y de los dopados hasta ahora con manganeso, hierro y cobalto, que están también por este intervalo de tamaño, ¿no? Alrededor de 10 nanómetros. ¿Y qué hemos encontrado? Bueno, pues algunas fotografías de microscopía de alta resolución, y hemos encontrado justamente que en este caso se observa un comportamiento paramagnético, ni siquiera superparamagnético. O sea, si estamos introduciendo electrones, espines en este sistema, pero no se están viendo, no se acoplan magnéticamente cuando aplicamos un campo, ¿no? Entonces, hasta ahora lo que encontramos es esto, tenemos una respuesta paramagnética, esto es por resonancia paramagnética electrónica. Cuando llevamos a cabo las curvas de magnetización en función de campo, pues vemos que efectivamente lo que vemos es una respuesta paramagnética. Y bueno, pues es un trabajo preliminar, son las primeras pruebas que hemos estado realizando. Habrá que hacer algunas modificaciones en la síntesis, pero bueno, puede ser prometedor. Finalmente quiero simplemente comentar que este método realmente permite obtener buenos sistemas. Es un método bastante amigable con el medio ambiente, barato. Nos ha permitido obtener tanto espinelas como ferritas y como estos óxidos dopados. Y pues nuestro grupo finalmente está formado por el doctor José Sánchez Blesa, que es el director del centro actualmente, el doctor Rodolfo Zanella, José Motlán y Rocío Redón, quienes se enfocan básicamente al estudio de propiedades catalíticas en nanocompositos, la doctora Josefina Elizalde, que se encarga de la detección y sensado,
en películas delgadas, la doctora Erlina Montiel, la doctora Esther Mata, su servidora, que nos enfocamos al estudio de materiales funcionales. Los bifuncionales nos interesan en particular las propiedades magnéticas de estos. Soportes nanoestructurados, que trabaja el maestro en ciencias José Guadalupe, la doctora Norma Sánchez y el doctor Roberto Sato. Y las nanoestructuras de carbono, en este caso, quien está interesado en desarrollar este tipo de sistemas es la doctora Elena Golobata. Y, pues, simplemente era lo que quería mencionar el día de hoy, estas ideas, intercambiar con ustedes. Pues agradezco evidentemente a todos los estudiantes que han estado involucrados y a los diferentes patrocinadores, y quedo a su disposición para preguntas, comentarios, observaciones. Gracias.